24 de octubre del 2018. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Contacto Directo. Empezamos revisando quiénes son hoy nuestros invitados y nos acompañan. Raúl Ledesma, ministro del Trabajo. Los niveles de empleo y subempleo. Las estadísticas del INEC no muestran mejoría el último año pese a los anuncios del gobierno sobre inversiones, generación de empleo, las nuevas modalidades de trabajo. La recientemente expedida Ley de Fomento Productivo marcará un antes y un después. Lo conversamos. Además estará Agustín Laje, escritor, politólogo argentino, defensor de la vida y la familia. La ideología de género es una imposición de la izquierda a espaldas de la gente. Las libertades educacionales del Estado, mientras los padres, las madres pierden soberanía educacional sobre sus familias. Lo analizamos. Y además nos acompañará Edgar Frías, dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. El apoyo de la izquierda al proyecto político de Lenín Moreno. La ley del péndulo que marca una baja en la región al apoyo popular a gobiernos de izquierda hundidos por el peso de abusos y errores. La depuración es alternativa y el acercamiento a la derecha, ¿a dónde lleva? Paul Granda, ministro de Justicia encargado, denunció en rueda de prensa una red de cómplices que no reportaron 245 alertas de intentos de retiro del grillete por parte de Fernando Alvarado. Granda puso su renuncia a disposición del presidente Lenín Moreno. El secretario de la Política y ministro de Justicia encargado, Paul Granda, llamó a los medios de comunicación a una rueda de prensa, en la que informó que este martes le presentó su renuncia al presidente Lenín Moreno. El señor presidente tiene ya el documento en donde yo he presentado mi renuncia, no la ha aceptado aún. Denunció la existencia de una red de cómplices que desde agosto no reportaron 245 alertas enviadas por el retiro del grillete electrónico del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Solo el 12 de octubre tenemos 48 alertas de ese retiro de ese dispositivo. 48 alertas en un día. Y estas alertas, repito, jamás fueron comunicadas a las autoridades del Ministerio de Justicia, ni siquiera a las autoridades judiciales a quienes les correspondía conocer de manera inmediata. Ecuatorianos, ecuatorianas, nos engañaron, nos mintieron. Aquí hay una asociación ilícita que debe ser descubierta y juzgada con la máxima rigurosidad. Entre tanto, Fernando Alvarado apareció desde la clandestinidad. Yo no le voy a regalar mi libertad a nadie. No tienen derecho a llevarme a la cárcel por dudas. No tienen derecho a ponerme medidas cautelares como prisión preventiva para que yo me defienda en una prisión. No, no tienen derecho. Alvarado asegura que tiene asilo, pero no dice qué país se lo concedió. ¿Qué tal, Alfredo? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, buenos días. Buenos días a todos. En la campaña electoral por la presidencia de la República, Lenín Moreno y Guillermo Lasso ofrecieron una comisión internacional contra la impunidad con la cooperación de Naciones Unidas, como la que funciona con éxito en Guatemala desde el 2006 en el marco de la Convención contra la Corrupción de Naciones Unidas para desactivar aquí en el Ecuador la metida de mano en la justicia. En el mundo democrático es el único medio idóneo para cumplir el mandato más votado de la consulta popular: sancionar a los corruptos y recuperar lo robado. Pero extrañamente ha desaparecido de la agenda nacional, de la agenda de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, de la agenda de todas las bancadas legislativas y de la agenda del Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. Seguir hablando de cómplices, encubridores y grilletes es quemar el tiempo. Lo cierto es que hay otro prófugo célebre para el que ni siquiera existe orden de captura internacional. Todo es bla, 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 cortina de humo y lavado de manos. Se impone la Comisión Internacional contra la Impunidad con Naciones Unidas frente al todo cambia, pero nada cambia. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo.
Mientras las estadísticas del INEC indican que no mejoran las cifras de empleo, los ministros de Trabajo y Finanzas han reconocido que no se cumple la meta del gobierno respecto a crear anualmente 250.000 puestos de trabajo. El ministro de Industria y Comercio anuncia miles de millones de dólares en inversiones y recién tiene 2 meses de vigencia la ley de fomento productivo sin que se haya dictado su reglamento. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, buen día, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, mi estimado Alfredo, un gusto estar aquí, un saludo a todos los televidentes. De acuerdo a cifras del INEC, la calidad del empleo se ha deteriorado en el último año. Entre septiembre del 2017 y septiembre del 2018 se redujo el empleo adecuado y aumentó el inadecuado. 29.000 personas salieron del empleo adecuado y 86.000 pasaron al empleo inadecuado. ¿Cuándo se espera empezar a revertir esta tendencia de manera firme? Bueno, de hecho lo señalado por el INEC muestra que hay un proceso de estabilidad. No debemos de olvidar, ecuatorianos, la dificultad económica con la que este gobierno recibió del gobierno anterior las condiciones. Sin embargo, de aquello se han hecho importantísimos esfuerzos. Por ejemplo, en lo que va de enero del 2018 a septiembre del 2018 se redujo el déficit fiscal en más de 1.600 millones. Se han implementado programas de empleabilidad joven, se han establecido modalidades de trabajo que, si bien es cierto, todavía lentamente van generándose las inserciones laborales, se van regularizando. Nosotros, en el Ministerio de Trabajo, tenemos del año pasado a este año más de 300.000 nuevos registros de contratos. ¿Qué significa esto? Que si bien es cierto, hay un porcentaje de empleo entre 70 y 90.000 personas, nuevas plazas de trabajo que se encuentran establecidas en el INEC, no es menos cierto que hay un proceso también de plazas de trabajo temporales que también son nuevas y que no se contabilizan en la encuesta por temas estadísticos técnicos, y que además hay un proceso muy importante de regularización, donde se encuentra inmerso este número de contratos de más de 300.000 contratos. ¿Qué significa esto, ecuatorianos? Que si bien es cierto, no estamos en las condiciones que deberíamos estar, sí estamos mejor que el año pasado. Es decir, el año pasado no había ocurrido este enorme proceso de regularización y de estabilización del empleo en el Ecuador. Es verdad, no se han logrado los números que se esperaban, pero tampoco es verdad que se recibió el gobierno en los términos económicos en los que se esperaba y se suponía se iba a recibir las condiciones. Eso no ocurrió, hubo que reformular una serie de programas, una serie de medidas. Si a eso le añadimos la inestabilidad política, la crisis política, no se diga la crisis moral que aún al día de hoy vivimos, y solo como una pequeñísima precisión, disculpe que me abra el tema un segundo, pero el presidente Lenín Moreno sí está luchando contra la corrupción. De hecho, la última acción clara que todavía no tiene respuesta por parte de la Asamblea es la entrega de la ley anticorrupción, en la que justamente se sanciona y se permite una serie de situaciones para que los corruptos no puedan salir y etcétera y quedar impunes. Sin embargo, pero las leyes también no tienen efecto retroactivo, pues. Esta ley se dicta en este tiempo y todavía no se dicta, recién ha presentado el proyecto. Volvamos a nuestro tema. El 15 de junio de 2018, hace 4 meses, el diario del Gobierno, El Telégrafo, informó: Gobierno firmó 114 contratos de inversión con 7 sectores. Los nuevos capitales, que suman 9.435 millones de dólares, crearán 232.000 plazas de empleo. Además, impulsará la economía con 5.900 millones adicionales en el Producto Interno Bruto del país. Correcto. Esos contratos de inversión tienen cláusulas laborales que obliguen a generar empleo adecuado en relación al estímulo tributario que están recibiendo o van a recibir esas empresas. Claro, por supuesto. De hecho, hemos condicionado que todo beneficio que se entregue al sector privado, que hay que fortalecerlo. El sector privado es el principal generador de empleo. Hoy día está ocurriendo la distorsión que se ocasionó también en los gobiernos anteriores, sobre todo el anterior, en los que no eran la mayor cantidad de empleo generado por el sector privado. Hoy día, de nuevo, el sector privado hoy día genera 9 de cada 10 empleos que se generan en el Ecuador.
todavía no suficientes, pero hay que fortalecer en su número. Nosotros estamos optimistas de que el próximo año va a ocurrir grandes correcciones en el tema de la empleabilidad. Si bien es cierto, hoy día hemos logrado una estabilidad que no necesariamente es la pretendida de ninguna manera, pero se ha logrado una estabilidad. No estamos peor que lo que estábamos antes de ninguna forma. Sin embargo, de aquello, el próximo año, con los 10.000 millones, 9.000 y más, con los créditos que ha entregado Banecuador, más de 4.000 millones de dólares en créditos se han estado y se siguen entregando en lo que transcurre de este año. El SRI espera recaudar al menos 600 millones y más de dólares en este año, más lo que se recaude a través de la ley de remisión, la ley de fomento. En fin, estamos seguros que con esas inversiones que van a venir el próximo año, además de todas estas otras facilidades y muchas más que vamos a seguir generando, porque vamos a seguir fortaleciendo el empleo a través del fortalecimiento del sector productivo. Y por supuesto, siempre, esto lo saben los sectores. Concretamente, en esos contratos, por ejemplo, hay un porcentaje, una relación entre el estímulo tributario y el número de plazas de trabajo. Por supuesto que hay industrias automatizadas, pero ¿cuál es la relación? ¿Cómo hay una fórmula al respecto? Bueno, lo que ocurre es que en cada contrato, dependiendo del tipo de actividad, hay distinto requerimiento de mano de obra. Por supuesto, no todas las industrias son iguales. Una camaronera demanda mayor mano de obra que un proceso de industrialización, por decir algo, de latas, ¿verdad? Que son más automatizados, que dependen de menos mano de obra. Un proceso atunero depende de más mano de obra que otros. Así que cada industria, por supuesto que está evaluado y valorado, y son promedios. No es que tienes que tener 10 empleados para que ocurran, ojalá tuviesen más, ojalá la demanda sea mayor. Pero sí hay unos promedios. Y la disposición del presidente Lenín Moreno es que todos los beneficios que se generen, y se van a seguir generando facilidades para el sector productivo como generador de empleo, siempre velando por los derechos laborales de los trabajadores. Lo primero que dijimos... Ahora, volviendo a las estadísticas del INE, vemos que el subempleo no alcanza la publicitada recuperación, ya que a septiembre del 2018 llegó a 19,4% de la población económicamente activa, menor a la registrada en septiembre del 2017, aunque en nivel superior a años anteriores. En síntesis, en 2018 el subempleo afecta a 1.600.000 personas. ¿Cómo se espera reducirlo con las nuevas inversiones liberadas de impuestos? ¿Quién o qué lo garantiza? No solo las nuevas inversiones, ahí hay que seguir con un proceso sostenido de regularización laboral, porque ocurre que muchos de esos subempleados, de hecho, se encuentran trabajando, porque subempleo implica que reciben un ingreso. ¿Pero en qué condiciones? No hay registro de contrato, no hay afiliación al IES, no hay beneficios sociales. ¿Pero por qué? La queja, un poco, el requerimiento, es que no había la herramienta adecuada. Ahora tienen las modalidades de trabajo, así que estamos haciendo una sostenida campaña de regularización laboral también en todas las industrias, de manera que esos subempleados van a ir paulatinamente, poco a poco, en la medida que se vayan regularizando, pasando al empleo pleno, Así que esos subempleos no solo dependen de las nuevas inversiones. Y para el desempleo, el presidente ha propuesto 2 campañas, Empleo Joven, que van dirigidas a beneficiar a 100.000 personas de los 300.000 casi desempleados y más que hay en el Ecuador. Estamos hablando de que de los 300.000, 200.000 son jóvenes, y estos programas de empleo joven van dirigidos justamente a lograr rescatar y sacar del desempleo, no solo del subempleo. El subempleo algo ganan, en el desempleo no ganan ni $1. Sacar al 50% de los jóvenes que están en el desempleo. El panorama laboral no se recupera, pero no empeora, es cierto, porque el desempleo se mantiene en torno al 4%, el empleo adecuado en el 40%, pero 6 personas de cada 100, de cada 10 de la población económicamente activa carecen de empleo digno. ¿Cuáles son las metas del gobierno al respecto? Claro, pero no perdamos de vista un pequeño detalle. En el desempleo, todos los años hay personas que se van incorporando de manera automática, por ejemplo, todos aquellos que se van graduando de bachilleres, se van incorporando inmediatamente a la población, entre comillas, de desempleados que empiezan a buscar empleo. Las políticas de empleo y de trabajo que tiene el presidente Lenín Moreno, de reactivación del sector productivo como principal motor generador del empleo, ya se está viendo, se ha logrado la estabilidad. No está
estábamos con una estabilidad laboral en el Ecuador. Veníamos en un decrecimiento sostenido y en un deterioro sostenido del empleo en el Ecuador. Se ha estabilizado el desempleo, o sea, no ha empeorado, pero no mejora. No, a ver, sí ha mejorado y le quiero explicar a los ecuatorianos por qué. En el momento que hay más personas que van año a año ingresando, entre comillas, al desempleo, y sin embargo esto se estabiliza, significa que estamos logrando nuevas plazas de trabajo, nuevas vacantes ocupadas, nuevas regularizaciones. De nuevo, no es que estemos bien, no estamos en lo que se pretende estar ni en lo que se pretendía estar, pero sí hemos logrado estamos encaminando al Ecuador, no solo en el tema laboral, en distintas otras áreas, sobre todo en el tema económico. Esto es parte de un proceso de optimización integral del Estado y de ordenamiento económico del país, para que no Lenín Moreno, no este presidente, el presidente que venga, no sufra lo que hoy día el equipo de gobierno y el presidente sufre día a día, todas las dificultades que tenemos. Así que vamos a dejar 100% un país ordenado, un país encaminado hacia una mejor empleabilidad, y lo estamos ya logrando poco a poco. Raúl Clemente Ledesma, ministro del Trabajo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Estefi. Vamos a irnos a una pausa y cuando regresemos ya está en nuestros estudios Agustín Laje, escritor y politólogo argentino. La ideología de género como caballo de batalla de la izquierda. En pocos minutos lo analizamos. ¿Qué es en nuestra sintonía? Argentinos están visitando varios países de la región, intercambiando experiencias de leyes que se han adoptado, política pública que se refiere a temas de ideología de género, de aborto y la incidencia en la educación para los menores de edad. Agustín Laje es uno de ellos, escritor y politólogo, hoy ponente en la Convención Internacional de la Familia. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, muy amable. Buenos días. En lo medular, el propósito de su trabajo es lograr ubicar a la ideología o identificar a la ideología de género como un subproducto de una nueva izquierda, que tiene otros fines, que hay fines políticos de por medio. Pero expliquemos por qué sostienen que eso es un producto de esa nueva izquierda. La ideología de género no nace ni en Ecuador, ni en Argentina, ni en Perú, ni en Chile, ni en América Latina. La ideología de género nace desde hace varios años ya, por lo menos desde la década del 50 del siglo anterior, en el primer mundo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, Francia, Alemania Occidental, Inglaterra, entre otros, donde las izquierdas se percataron que ya no podían hacer una revolución obrera como Marx hubiese querido. La revolución de clases estaba inhabilitada por la realidad socioeconómica de los obreros de esos países avanzados. Los obreros querían cambiar el automóvil, ya no más el mundo. ¿Qué hacemos entonces? Llevemos la dialéctica que antes aplicábamos al mundo de la economía, al mundo de la cultura. Y digamos que si antes había un conflicto entre un obrero y su patrón por el capitalismo, ahora digamos que hay un conflicto y una guerra de sexos, por ejemplo, entre el hombre y la mujer, entre el homosexual y el heterosexual, entre el transexual y el heterosexual, etcétera, etcétera. Esto es tan viejo como la política, divide y reinarás, está en la médula de estos procesos. Ahora, en su libro hablan de esta renacida izquierda que agruparía o intenta agrupar a movimientos desde indigenistas, ecologistas, feministas, y que estos últimos, los feministas, son los que van también posicionando el tema de ideología de género. Ahora, pero en las feministas hay que distinguir una primera ola donde la mujer luchaba por derechos en la participación política, en el acceso a la ciudadanía, a la independencia económica, es decir, la igualdad ante la ley, de hecho el mismo sufragio. Eso lo separan ustedes de últimas olas feministas que más bien defienden la igualdad de género. ¿Por qué? O la ideología de género. ¿Por qué? Sin lugar a dudas, porque las primeras olas del feminismo consideraban a la mujer una mujer, consideraban que la mujer era un estado natural del ser humano. Había seres humanos que eran mujeres y había una esencia femenina. Y lo que se pedía era justo, obviamente, el sufragio femenino, acceder a las universidades, a los colegios, poder heredar. Pero estamos hablando de cosas que pasaron ya hace mucho tiempo, el feminismo fue mutando y el feminismo en esas mutaciones empezó a adoptar la variable del género. ¿Y el género qué afirma? El género afirma que hay aspectos de nuestra sexualidad que están configurados culturalmente, cosa que sin lugar a dudas es cierto. Ahora bien, lo que ha pasado con la ideología de género, y por eso es ideología, es que hoy se nos quiere presentar la sexualidad solamente en clave de género. Entonces el nuevo feminismo, ¿qué dice?
estamos siendo configuradas como mujeres, no porque somos mujeres, sino porque así nos configura el hombre, el patriarcado. Entonces, el feminismo actual ya no es un feminismo en favor de la mujer, sino es un feminismo en contra del hombre. Hay una guerra de sexos que está siendo impulsada por estos movimientos en todo Occidente y que ha explotado desde hace algunos años. Bueno, pero eso viene de un feminismo radical, de hecho, de los años 70, donde se basaba que el problema de la opresión de la mujer iba más allá del tema económico, y es cierto, pero entonces consideraban a la familia como esta institución social que más bien reproduce esta estructura patriarcal. Entonces, de allí los abusos a la mujer. Entonces, para eliminarlo hay que eliminar esa estructura familiar, y digo esto porque la estructura familiar es la familia, el matrimonio. Hoy por hoy siguen vigentes esos conceptos y hay intenciones de llegar o llevar esos conceptos en las mallas curriculares, incluso de los colegios. Mire, dos apuntes rápidos. Hoy a la mujer le va mucho mejor que al hombre en un montón de variables. Por ejemplo, la mujer se egresa un 33% más de las universidades que los hombres. Las mujeres hoy en día viven un promedio de vida de 5 años más que los hombres. Hoy el 82% de los accidentes laborales en el mundo los padecen los hombres. Hoy en las guerras, y como siempre ha sido así, mueren los hombres. Entonces digamos que hay que ver la sociedad con sus grises, no en blanco y negro. Por otro lado, efectivamente el feminismo actual ha puesto su centro en la familia. La familia es una institución a atacar, a destruir, y en eso están. Y por eso han cooptado el Estado y están utilizando el Estado para quitarle la patria, para quitarle a los padres la posibilidad de educar a sus hijos en sus propios valores y convicciones. Esto no es algo que solamente pase en Argentina, donde directamente es atroz. A los niños de jardín de infantes, por ejemplo, a los 5 años, se los disfraza de nenas y les piden que les cuenten a las maestras qué se sienten siendo nenas a los 5 años, sin consultar a los padres. Por ejemplo, no sé dónde puede tomarse esto. Esto es una foto de Argentina. Un niño disfrazado de nena en un jardín de infantes, les enseñan cómo se tienen que maquillar a los nenes, les ponen pelucas, collares y les piden que se digan, digamos, a ver, bueno, ¿cómo se siente siendo nena? Y esto no es algo solamente de Argentina. Este folleto que yo tengo acá en mi mano es un folleto de Cuenca, financiado con el dinero de la gente de Cuenca, lo firma el alcalde de Cuenca. ¿Qué es esto? Esto es un folleto de educación sexual. Nos venden la educación sexual como si fuese tal cosa, cuando en verdad es adoctrinamiento en ideología de género. No sé si se puede tomar aquí en pantalla el folleto donde les explican a los niños a partir de los 9 años qué son las acciones afirmativas, qué es el género, qué es la identidad sexual, el LGBTI, la orientación sexual, gay, lesbiana, bisexualidad, pansexualidad, asexualidad, identidad de género, transexual, intervención corporal, que es los llamados cambios de sexo, transgénero femenina, transgénero masculino, intersexualidad, drag queen, drag king. O sea, el niño de 9 años hoy le dicen que lo están educando en sexualidad y le están explicando, por ejemplo, qué es drag king, drag queen. Hay un punto central que preocupa a los padres de familia, y es que, a diferencia de cuando se pensaba desde estos preceptos comunistas que ustedes analizan, que el Estado debía acudir en auxilio de la familia, o sea, sustituirla y hacerse cargo de las obligaciones que antes eran de los padres, hoy, por lo menos en nuestro país, se defiende en papel la subsidiariedad del Estado, o sea, no meterse donde no le corresponde al Estado, sino a los padres de familia. Entonces, los padres deberían jugar un papel crucial justamente en la elaboración de esos temas, de esas mallas escolares, del tema educativo. ¿Cómo está esta corriente afectando esa subsidiariedad también? Bueno, sin lugar a dudas, ya tenemos países en el mundo donde el Estado retira a los niños de las familias, que no permiten que el Estado adoctrine a sus hijos en ideología de género, lo cual es algo atroz. Canadá, Noruega, Suecia, por ejemplo. En Argentina esto va a llegar muy pronto. Ahora bien, ¿qué es la educación sexual? Porque tampoco quiero quedar aquí como que yo me opongo a la educación sexual. No, la educación sexual es importante, pero ¿qué es? Es educar al niño en la biología sexual humana, cómo se reproduce el ser humano, cómo evitar las famosas ETS, las enfermedades vinculadas a lo sexual, cómo evitar que niñas de 14 años tengan hijos, por ejemplo. Ahora, hay una dimensión moral de la sexualidad que eso debería ser materia de los padres de familia, no del Estado, porque cuando el Estado se mete ahí, es un Estado que adoctrina, no que educa.
Ahora, en medio de estas discusiones, pues hoy se está realizando una convención a propósito de la familia, pero tratan otros temas que se refieren a los conceptos abortistas, que por cierto nuestra Constitución lo prohíbe, pero cuando se trata de un concepto de eliminar las trabas de esos conceptos que tendría la mujer para surgir económica, para surgir culturalmente, ¿qué es lo que han visto ustedes también en legislación, en los recorridos que han venido haciendo? Miren, en Argentina tampoco se podría aprobar el aborto por motivos que tienen que ver con la Constitución, pero hemos tenido este año una gran lucha por el tema aborto y la verdad es que atrás del aborto hay un negocio multimillonario, vamos a ser claros. Cuando un Estado a uno le dice vamos a legislar el aborto gratuito, significa que en todo caso no lo paga la mujer que se lo practica, pero la ciudadanía se lo está pagando. ¿A quién? Bueno, las clínicas que ofrecen abortos. Hay una gran internacional que se llama Planned Parenthood, que financia a todos los lobbies LGBT y financia a los grupos feministas más radicales para impulsar el aborto en nuestros países. Planned Parenthood tiene 66.000 clínicas abortistas vinculadas a su red. ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900. Y uno cuando viaja ve un McDonald's en cada esquina. Ok, hay el doble de clínicas abortistas vinculadas a la Planned Parenthood. Esto es un negocio multimillonario a costa de la salud de la mujer, porque nadie le dice jamás a la mujer, por ejemplo, sobre los síndromes posabortos. Nadie se preocupa en este momento por la vida del niño por nacer, que es un ser humano conforme a la ciencia más moderna, a la genética, por ejemplo. Entonces, bueno, en Argentina hemos salido de esa lucha, una lucha contra los poderes internacionales. De hecho, el día anterior de que se vote esto en la Cámara Alta, The New York Times publicó toda su tapa de color verde diciéndole a nuestros senadores, el mundo los está mirando. No el pueblo argentino al cual ustedes se deben, el mundo los mira. Y ese es parte del trabajo que están haciendo, las observaciones y la opinión de Agustín Laje hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Muy amable, gracias. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos estará Edgar Frías, el dirigente nacional de Alfaro Vive Carajo. La ley del péndulo político hoy golpea a la izquierda así como golpeó ayer a la derecha. El proyecto político con Lenín Moreno. Lo revisamos al volver. Quédese usted en nuestra sintonía. La ley del péndulo político golpea a la izquierda víctima de sus abusos y errores luego de una década en el poder. El presidente Lenín Moreno hace distinciones. Veamos. No soy de los socialistas, si los socialistas matan, si los socialistas alcahuetean crímenes, si los socialistas secuestran, si los socialistas son intolerantes, si no respetan la libertad de expresión, no respetan los derechos humanos, que me saquen de la lista. Edgar Frías, dirigente de Alfaro Vive Carajo. Buen día, bienvenido a Contacto Directo. Buen día, muchas gracias por la invitación. ¿Existen dos izquierdas en el poder, una buena y otra mala? ¿O realmente una sola en el poder, repitiendo los errores de la derecha, y otra en la lucha de la oposición, que es el hábitat natural de la izquierda? La derecha se tomó el gobierno de Lenín Moreno y eso se puede evidenciar por los ministros que hacen parte, por las políticas que está impulsando el gobierno de Moreno, por su alineamiento con los Estados Unidos y con su política internacional y evidentemente por toda su práctica en relación a las conquistas sociales y a lo que había existido anteriormente. Pero ideológicamente, ¿qué es más gratificante? ¿El aniversario de la ejecución extrajudicial de Arturo Jarrín o el de los triunfos electorales de Rafael Correa? Para nosotros hoy es un día histórico. Son 32 años del asesinato de Arturo Jarrín. Un hombre que hizo parte de una generación que se jugó por entero, por ideales y por sueños, por transformar este país. A los 32 años de su asesinato, sus ideas, sus sueños de transformación social, de conquistar una democracia auténtica, real, económica, política y social, siguen vigentes. Pero en 1991... gobierno del socialista democrático Rodrigo Borja, Alfaro Vive Carajo depuso las armas. ¿Traicionó los ideales de la lucha armada de Arturo Jarrín o se rectificó un camino equivocado?
fue todo un proceso en América Latina de negociación que pasó por la propia negociación del M-19, de las organizaciones guerrilleras en El Salvador. El fin nunca fueron ni serán las armas. Las armas son un instrumento para lograr objetivos políticos. Y en 1991, la dirección de Alfaro Uribe Carajo consideró que se había agotado una forma de lucha y que lo correcto era entrar a la vida política. En lo que fallamos y nos equivocamos, y lo reitero ahora, es que no estuvimos a la altura de las circunstancias para construir una organización política como hicieron organizaciones guerrilleras en otras partes de América Latina, como en El Salvador, por ejemplo, con mucho éxito. Pero no en Colombia con las FARC, que están vinculadas con el narcotráfico. Sí, en Colombia tiene un proceso diferente. Recordemos que Gustavo Petro, ex integrante del M-19, del Polo Democrático, hoy es la segunda opción electoral y según algunos politólogos latinoamericanos está condenado a ser o presidente de la República o mártir en Colombia. También hay un repunte de la tendencia en Colombia con el triunfo de Petro, el quedar en segundo lugar, derrotando a partidos tradicionales como el liberal o conservador, o como el propio repunte en México con el triunfo de Manuel López Obrador, que responde a una tendencia progresista. El hecho es que la lucha armada como instrumento fracasó y simultáneamente por la misma época o un poco más tarde se disolvió el imperio soviético que apoyaba estos proyectos revolucionarios. La izquierda tiene nuevos ropajes, los ropajes ecologistas, ropajes incluso algunos de las ideologías de género también las utilizan en esa lucha. Y en el Ecuador, por ejemplo, ¿por qué la izquierda encuentra satisfacción con esas luchas que fue, por ejemplo, enarbolada también por Rafael Correa? ¿O considera que lo que yo me refería de celebrar los triunfos electorales no cabría porque fueron traicionados? Para nosotros, la izquierda es identificarse con el cambio y la transformación. Aquí, a pesar que públicamente nunca Alfaro Uribe, usted no va a encontrar un documento criticando a la izquierda tradicional, aquí hubo una visión de responder a metrópoles ideológicas. Queríamos hacer la revolución como en Rusia, como en China o como en Cuba, cuando el Ecuador y toda América Latina tiene sus particularidades. Renovarse o morir. Nosotros al interior de Alfaro Uribe estamos pensando y trabajando en el surgimiento de nuevos liderazgos jóvenes. Entre los 16 y los 28 años hay más de 4 millones de ecuatorianos que no hacen parte de ninguna organización política, que es un nicho natural de rebeldía, de dignidad, ya hasta de honestidad, porque están menos contaminados. Hacia eso deberíamos apuntar en un amplio trabajo con muchas fuerzas democráticas para ofrecer una alternativa. Estamos ante un banquero que quiere ser presidente y Jaime Nebot que representa lo tradicional, la partidocracia, contra lo que este país ha bregado siempre. Hay que ofrecerle al país una tercera vía y en eso la izquierda tiene una tarea pendiente. El proyecto político de izquierda, con las depuraciones al correísmo y el socialismo democrático de Lenín Moreno, ¿merece el apoyo de la izquierda o se ha derechizado demasiado? Nosotros no hacemos parte del gobierno de Moreno, estamos en oposición a sus políticas. Lo que acaba de suceder con Jorge Glass evidencia que ese tema del diálogo y la mano tendida es pura demagogia. Hasta los prisioneros de guerra tienen derechos. ¿Qué culpa tiene Jorge Glass de la fuga de Fernando Alvarado para ser trasladado a otra cárcel? Nos recuerda lo que hacía en ese hotel de 5 estrellas en el que estaba. Porque no era una cárcel, él le daba conferencias de prensa, celebraba cumpleaños, se hacía trasplantes de pelo, hacía lo que le daba la gana. Eso estaba bien.
nos recuerda las venganzas del febrecorderismo. Cada vez que Alfaro Uribe hacía una acción exitosa, el GIR iba a la cárcel a torturar y a golpear a nuestros hermanos. Pero en el fondo del asunto de Glass no está el hecho de que esté en La Tacunga o en Quito. El fondo es de que él abusó del poder. ¿Sobre eso qué opina Alfaro Uribe, carajo? Nosotros, en este tema que nos parece un tema de carácter humano, nos oponemos a la política y llamamos que de parte de las organizaciones de derechos humanos se le dé el trato que se merece como ex vicepresidente de la República. La convergencia de la izquierda democrática con el Partido Social Cristiano en la partidocracia, llamada febrecorderismo, ¿es similar o difiere de la convergencia de Lenín Moreno con Jaime Nebot? No solo con Jaime Nebot, sino también con Guillermo Lasso. La derecha está gobernando. Lo trascendental para el país es el modelo económico que se está implementando. Hace minutos hablaba el ministro de Trabajo. Lo que está pensado como política de Estado con respecto al tema laboral es que hasta el 2019 160.000 empleados públicos pasen a la desocupación. No hay una política de generación de empleo. Se acabaron los pretextos. La derecha ya controla el gobierno. Necesitamos que cumplan lo que han ofrecido. ¿El socialismo de Estado o el socialismo democrático? Doctor, yo creo que hay que construir una propuesta desde la sociedad. Hay un divorcio entre la mayoría de ecuatorianos y este mundo político. Este mundo de caciques que permite que los dueños de los partidos en sus amarres y componendas decidan todo. Lo que usted dice en sus editoriales, todo es un amago. Necesitamos como país una asamblea constituyente para decidir los destinos del país. Edgar Frías, de Alfaro Uribe Carajo, gracias por su participación en Contacto Directo. Muchas gracias. Estefi. Así concluimos esta emisión, como siempre a ustedes, gracias a su confianza y sintonía. Nos volvemos a encontrar mañana, Alfredo. Mañana continuamos rayando la desinformación en Contacto Directo. Buenos días.